Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal favorito, Te lo tengo. En esta oportunidad vamos a continuar hablando de cuestiones importantes relacionadas con el uso de los medicamentos. El uso de los medicamentos que representa todo un mundo de seguridad si lo sabes utilizar, o de peligros si no tienes información exacta de cómo hacerlo. En este caso vamos a hablar el día de hoy de algo muy importante que tal vez a lo mejor te lo imaginas o no te lo imaginas, o si lo haces simplemente lo puedes confundir con otros aspectos que luego vamos a mencionar. Por casualidad, ¿sabías que los medicamentos pueden producir alergia? ¿Lo sabías? Tal vez a lo mejor sí, como te acabo de decir, o tal vez no. Entonces tienes que sentarte a preguntar si eso puede pasar o no, y si es posible que todos los medicamentos la producen, y si lo producen a todas las personas. Entonces fíjate, no te vayas a asustar cuando diga que si sabías que si los medicamentos producen alergia. No son todos, simplemente son más que todo un grupo de medicamentos, y también a un grupo de personas específicas a los cuales les pasa esto. Lo que debes de tener claro es que no puedes confundir alergias con reacciones tóxicas a los medicamentos y con reacciones secundarias. Son cuestiones diferentes que en un momentico vamos a hablar del asunto como tal. Entonces fíjate, la alergia viene a ser como una especie de reacción anormal que ejerce nuestro cuerpo a través de nuestro sistema inmune en respuesta al uso de un medicamento. Todos los medicamentos pueden producir alergia, pero existe un grupo específico que es el que tiene mucho más probabilidad de producirlas en las personas sensibles a este grupo. Pero antes de decir cuál es el grupo es, vamos a hablar un poquito acerca de los signos y síntomas característicos o más frecuentes de la alergia, porque es importante que tú sepas distinguirlo de todos los demás, ¿ok? Y que si esto te sucede inmediatamente después o un tiempo después de haber consumido un medicamento, puede ser de sencilla a grave. Entonces, las reacciones alérgicas puede producirla cualquier tipo de medicamento. Cualquier tipo me refiero en forma farmacéutica. Cuando te hablo de forma farmacéutica se refiere a la presentación en la cual ella es lanzada al mercado para que tú te la administres. Es decir, puede ser un medicamento tomado, o sea, por vía oral, puede ser un medicamento aplicado, o puede ser también un medicamento inyectado. Entonces cualquiera de estas presentaciones puede producir reacciones alérgicas una vez que tú lo consumas, si es por vía oral, te la apliquen si es inyectada, o simplemente a través de la piel. Y bueno, son muchos los signos y síntomas que tú deberías de detectar. Bueno, entre ellos puede producir mucha picazón, puede producir urticaria, erupciones en la piel, fiebre, dolor de cabeza, etcétera, entre otros. Entonces, bueno, la alergia pueden producir reacciones que van, como te dije anteriormente, desde leves hasta reacciones graves. Y si son graves, ellas pueden poner en peligro tu vida. Por eso es que tienes que estar alerta y saber reaccionar a tiempo para salvar la misma. Entonces, fíjate, hay unas reacciones que se llaman de anafilaxia, que en breve vamos a decir que es, para que tú estés atento y sepas lo que es eso cuando lo escuches, y sepas cómo hay que reaccionar dependiendo de lo que sea. Entonces, bueno, la alergia no es la manera que nosotros conocemos, o mejor dicho, las reacciones llamadas secundarias o efectos adversos que producen algunos medicamentos. No, o sea, repito, todos los medicamentos pueden producir reacciones secundarias, pero no específicamente todos pueden producir alergia. O sea, alguna persona puede manifestar alergia a un medicamento, pero esta alergia puede traer sus consecuencias si tú no actúas rápidamente, dependiendo del tipo de consecuencias que sea, ¿ok? Esa tiene que ser atendida inmediatamente por un médico, mientras que si es un efecto secundario, si es sencillo, simplemente va a pasar cuando tú dejes de administrarte el medicamento,
o que el médico modifique la dosis o que te lo cambie. ¿Okay? Fíjate la diferencia. Aquí al suspenderlo pasa el efecto o simplemente culmina el efecto, o sea, el efecto secundario o reacción adversa cuando dejas de tomarlo. En el caso de la alergia, no. La alergia tiene que ser ayudada con la administración de otros medicamentos que te permitan a ti hacer que esa reacción desaparezca para que no corra o no esté en peligro tu vida. También hablamos de la parte que también hay personas que la pueden confundir de los efectos tóxicos o toxicidad por un medicamento. Y esto más que todo puede ser provocado por sobredosis, es decir, dosis excesiva ingerida de un medicamento. Esto hace que te intoxiques y tu vida también pueda correr peligro, pero fíjate que en este caso es de una forma diferente. Entonces, toxicidad, exceso de dosis de un medicamento que pone en riesgo tu vida. Efecto secundario es lo que puede producir cualquier medicamento una vez que tú lo consumas, y esta puede culminar cuando lo suspendas o simplemente, o te lo cambie el médico por otro si la reacción secundaria es muy desagradable para ti. Mientras que la alergia como tal, dependiendo del tipo de alergia, esta va de sencilla a grave, dependiendo del tipo de alergia, puede poner en riesgo tu vida. Entonces ves las diferencias. Entonces, bueno, tienes que estar pendiente. Entonces, los síntomas pueden producirse en diferentes tiempos, dependiendo del tipo de medicamento o de la persona, ¿ok? O sea, una reacción alérgica puede iniciarse de inmediato, puede iniciarse en 1 hora o puede iniciarse en horas después de haber consumido el medicamento. También puede ser en días o simplemente en semanas después de haberlo consumido. Entonces, fíjate, puede ser, como estás viendo en la figura, urticaria, picazón, enrojecimiento en la piel, por supuesto, puede ser fiebre, ¿okay? Como vemos en el caso, van hacia más graves cuando hay hinchazón y sobre todo en las zonas cercanas a las vías respiratorias. Fíjate en el caso de la figura, hinchazón de los labios, tiene rosetones, etcétera. Ahí tú ves que ya hay complicación a nivel de las vías respiratorias y ahí hay que apurarse, ¿ok? Por eso que estás viendo, o por eso que te comenté anteriormente, que van de sencillas a graves y eso se manifiesta en los síntomas que tú vayas recibiendo. Mientras tú veas que los síntomas están más cercanos a lo que conecta todas las vías respiratorias, ya la cuestión se hace como que más grave y tienes que ponerle muchísima más atención. Aparte de la hinchazón, también puedes presentar falta de aire, ¿ok? Falta de aire, ahí ya tienes compromiso ya con las vías respiratorias y debes correr de emergencia para ser atendido. También puedes presentar silbido al respirar, un sonido como silbido. Puedes presentar también moqueo, ojos llorosos, picazón, como te dije anteriormente, y también se presenta lo que te nombré anteriormente, que es anafilaxia, ¿okay? La anafilaxia es una reacción grave, poco frecuente, de alergia a los medicamentos, que puede poner en riesgo tu vida, ¿okay? En este caso, la anafilaxia es un estrechamiento, más que todo, es una de las cosas más características, que estrechamiento de las vías respiratorias, como ves en la figura, de la garganta, ¿okay? Se dificulta respirar. También puede producir náuseas y cólicos, vómitos o diarrea, mareo o aturdimiento. El pulso se puede tornar débil o también se puede tornar acelerado, y también puede haber disminución de la presión arterial. Pueden producirse convulsiones, pérdida del conocimiento, y bueno, pueden haber otras causas u otras consecuencias, mejor dicho, que son menos comunes o menos frecuentes, como son inflamación de los riñones, anemia, entre otros. Por eso fíjate que lo que te dije, está comprometida la parte respiratoria, y eso se hace más grave porque no te puedes tú prácticamente defender, y eso te puede llevar a la muerte dependiendo del caso. Por eso es que hay que actuar básicamente de emergencia. Entonces, dependiendo del caso, si es algo grave, como te acabo de mencionar, que está comprometida ya la parte respiratoria, que tienes dificultad para respirar, que has tenido convulsiones
hinchazón en la cara, la presión arterial se te está modificando, etcétera, tienes que ser llevado de emergencia a un centro hospitalario para que te atiendan enseguida y controlen esa reacción alérgica que te produjo determinado medicamento. Si la reacción es más sencilla, que tienes urticaria, dolor de cabeza, fiebre, picazón, tienes que ir al médico para que determine qué es lo que te está pasando. O sea, ya sería una consulta médica, ¿ok? Fíjate que si es más grave, tienes dificultad para respirar y todo lo demás que te nombré, que es serio, hinchazón a nivel de la boca, de las vías, hacia las vías respiratorias, debes ir a la emergencia, porque es algo de emergencia para que te salven la vida. Si no es algo tan serio como lo que te acabo de mencionar, sino que es más sencillo, repito, como fiebre, dolor de cabeza, picazón, urticaria, debes ir a una consulta médica para que te coloque un tratamiento y te sobrepongas de la alergia. Por supuesto, tú habiéndole dado, suministrado todos los datos al médico de qué pasó, qué medicamento consumiste, para que él sepa y te haga todas las pruebas características o pertinentes al caso y tú sepas si puedes seguir consumiendo ese medicamento o no, o si en realidad fue el medicamento en una próxima oportunidad, y debes estar alerta a cualquier otra posibilidad o cualquier otra cuestión que te pase y te sea indicado ese medicamento y ya tú estés preparada para decir, no, mire, este medicamento me causa reacciones alérgicas y no lo puedo consumir. Entonces, si tienes síntomas, si tienes signos de reacciones alérgicas o procesos que indiquen supuestas anafilaxias, debes entonces de ir al médico, como te dije, o a la emergencia, dependiendo del caso. Entonces, ¿qué causa todo este proceso de la alergia? Bueno, ocurre porque nuestro sistema inmune, es decir, nuestro sistema inmunitario, el que nos defiende de cualquier agente extraño en el organismo, identifica al medicamento que tú has consumido, lo identifica por error como una especie de enemigo, así como sucede cuando tú consumes antibióticos en contra de las infecciones, de los microorganismos. Bueno, es algo así parecido, es decir, tú consumes ese medicamento, entonces tu sistema inmune por error lo ataca porque piensa que es un enemigo y actúa así como se actúa contra un virus o contra una bacteria, y entonces él genera un anticuerpo específico contra ese medicamento. Entonces esa es la respuesta que da a través de la alergia. Entonces a veces esto ocurre en una vez rápidamente, pero a veces la primera vez que consume el medicamento no ocurre la reacción, sino cuando lo tomas la siguiente vez. Entonces tienes que estar prevenido con eso. Muchas veces no te das cuenta enseguida que está sucediendo la reacción alérgica, y está sucediendo realmente. Entonces sucede más adelante. Entonces, claro, a veces puedes tú estar confundida y no saber qué fue el medicamento porque no ha sido de inmediato, pero sí debes estar alerta si fue una reacción leve o sencilla para notificarle al médico qué cosas características o diferentes has consumido en los días anteriores a la reacción que has tenido. Y bueno, y si por casualidad eres alérgica a un medicamento, deberías de cargar encima cualquier notificación importante donde se reseñe cuáles son esos medicamentos, para que si en alguna oportunidad te llega a ocurrir algo por error y estés en la calle, la gente sepa y quien te traslade a cualquier centro hospitalario de emergencia, pues sepa qué problema estás presentando tú o tenga idea de qué problema puede ser, porque tú cargas alguna información encima. Entonces, bueno, te voy a nombrar algunos de los medicamentos más asociados que causan alergia a nivel mundial, es decir, a cualquier persona de cualquier raza o cualquier origen en el mundo. Entonces, estos son los antibióticos. Como ejemplo principal, la penicilina. También tenemos analgésicos que causan reacciones alérgicas, como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Hay personas que lamentablemente son alérgicas a estos que te acabo de nombrar, y muchas veces se ven en muchos problemas porque no hayan qué medicamentos suministrarles. Se ingresan a cualquier centro de atención y tienen dolor, y a veces no hayan cómo controlarlo por ese proceso de alergia que sufren a través de su sistema inmunitario, que bueno, que es diferente a los demás.
al igualmente que con los antibióticos. También en las personas que son tratadas con quimioterapia, también pueden sufrir reacciones alérgicas a estos medicamentos, y por lo general, muchas veces por medidas de prevención, se les colocan medicamentos para prevenir las alergias cuando están sometidos a este tipo de tratamiento. Bueno, y otros medicamentos que también son característicos y que pueden producir alergia son aquellos que se utilizan para el tratamiento de la artritis. Bueno, amigos, esta es una información importante que tú debes saber y que debes manejar para tú no correr riesgos, y si por casualidad los corres por falta de conocimiento o porque no, simplemente no es conocimiento, sino que no sepas que eres alérgica a un medicamento, es la primera vez que tú lo consumes o te lo apliques, tengas una idea de cómo tú manejar la situación, dependiendo de si va de leve a grave, y de las características que tú presentes en tu cuerpo. Entonces es importante que te grabes cuáles son las características que se pueden presentar y cuáles vendrían a ser las más leves y las más graves, y cómo saber actuar. Y si por casualidad ya sabes que eres alérgica a un medicamento, carga encima esa información, porque te sirve más que a ti, a los que estén a tu alrededor, si llegas a caer en algún acontecimiento de este tipo. Lo ideal sería que no sucediese, pero como no sabemos qué puede pasar, y hay personas que siempre están más predispuestas a unas situaciones de este tipo de salud, porque todos somos diferentes, entonces es mejor estar prevenido para no lamentar. Entonces, con el mal uso, tú siempre pierdes. Con los medicamentos no te las juegues. Está siempre pendiente. Toma consejos y acciones, porque así llegarás muy lejos. Bueno, amigos, está siempre presente. Si te gustó, pues dame muchos likes. Y bueno, y por supuesto suscríbete, porque siempre vas a obtener información importante para el manejo de tu vida y el control de tu bienestar. Bueno, amigos, será hasta una próxima oportunidad y que estén muy bien.